Cero ni uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Ble y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Hacía tiempo que no teníamos un episodio técnico para esas personas que programan o que entienden de programación, y vamos con uno para mi gusto muy interesante, que es una conversación con Juan Manuel Serrano Hidalgo, una de las personas que yo conozco que tiene mejor reputación en su pericia con la programación funcional en proyectos reales y proyectos grandes. Juanma es cofundador de la empresa Habla Computing y profesor titular en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Rey Juan Carlos. Según suele decir, está tanto a setas como a relojes. Por una parte, investigando y dando clases en la universidad, y por otra, participando en los proyectos relacionados con Scala y con programación funcional que se llevan a cabo en Habla. Juanma, muchísimas gracias por venir al podcast. Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Después de una sesión de fisio, como decíamos, pero, pero bien. Recuperándote de tu afición al ciclismo. Sí, efectivamente. La programación da menos dolores de cabeza. Bueno, hay veces que sí también, ¿no? Pero no se te rompe ningún hueso con la programación. Te iba a preguntar primero cómo te van las clases en la universidad, qué asignaturas tienes este año y cómo te está yendo. Pues yo imparto desde hace 4 años que volví a la universidad, imparto programación declarativa y autómatas y lenguajes formales. Y programación declarativa me encargo de la parte funcional. O sea, que normalmente se suele organizar, ¿no? En programación lógica y programación funcional esta asignatura. Yo me encargo de la parte funcional y alumnos de tercero o cuarto de carrera, aunque este año he empezado a impartir también programación funcional a alumnos de primero del grado de inteligencia artificial, que es un grado nuevo que se ha abierto y por cuestiones que desconozco, pues se ha puesto esta asignatura se ha puesto en primero. Y siendo en primero, pues ya era un poco complicado, ¿no? Pues ya es complicado de por sí, ¿no? Tener esta asignatura a lo mejor en alumnos de primero, pero si además pones programación lógica y funcional, pues más complicado todavía. Así que pues decidí dar única y exclusivamente programación funcional a los chicos de primero. Y bueno, la experiencia ha sido con Scala, que es el lenguaje que utilizo. Y la experiencia ha sido un poquito agridulce de momento, porque, porque no lo sé exactamente por qué, pero llegan los alumnos con muy poquita motivación, me da la sensación, y les está costando. Como todos los años y en grupos de 40 personas, pues siempre hay gente que te sorprende y que te gusta mucho, ¿no? Y que funciona muy bien. Pero me encontrado un porcentaje de gente muy alto que no tiene el más mínimo interés desde el primer día, ¿sabes? Que no me conocían, que tampoco se puede achacar a como de las clases o lo que sea, ¿no? Desde el primer día ya estábamos un poco motivados. Así que en esas estamos. A lo mejor estaban esperando que en ese grado de inteligencia artificial pues no tuvieran que programar, o yo qué sé, que con qué expectativas va la Sí, gente a un quién grado. sabe. Sí, no lo sé, no lo sé. Efectivamente, porque es que además hay mucho donde elegir y inteligencia artificial, computadores, ingeniería de software, ingeniería informática, ciencia de datos. Hay muchísimos grados y bueno, para empezar a programar tienes que empezar a programar. Si te quieres dedicar a la inteligencia artificial, ostras, pues tener yo creo que muchas asignaturas de programación, yo creo que es necesario, ¿no? A no ser que Mm, quieras simplemente dedicarte a hacerle preguntas al chat GPT, ¿no? Claro, mm. entonces ya es otra cosa. Y Pero tú si tienes que saber quieres, qué preguntar. tienes que saber qué preguntar, sí. Pero que vamos, que al parecer hay trabajos ahora, ¿no? Que consisten en preguntar al ChatGPT de Mm. manera.
¿sabes? Efectiva. Mm. Eso Y va a ser un trabajo. sin duda, ¿cómo defines eso o cómo definís ahí en vuestra institución o en vuestra asignatura, ¿no? Programación lógica versus funcional. ¿Qué define una cosa y la otra? ¿Qué diferencias hay? La programación lógica, eh, principalmente lo que proporciona el programador es un lenguaje que le permite declarar conocimiento y utilizar inferencia automática, técnicas de demostración automática para conseguir las respuestas. Eh, es un paradigma declarativo, ¿sabes? Es el paradigma declarativo por excelencia. Normalmente se dice que se programa el qué, pero no el cómo. ¿Sabes? Tú, si tienes la definición del... eh, ¿Utilizáis Prolog para eso? ahí sí se utiliza Prolog. No me encargo de esta parte, pero se utiliza Prolog, sí. Eh, la definición de los antecesores y tú no te preocupas luego, ¿sabes? De implementar un algoritmo de backtracking o de un recorrido en anchura, ¿sabes? Pues para encontrar la respuesta. El mecanismo de deducción automática que tiene implementado el intérprete es el que se encarga de hacer esa búsqueda por ti. Entonces te abstrae de esos detalles de más bajo nivel de abstracción, ¿no? Y, y te permite centrarte, bueno, pues lo que es la programación declarativa en el, digamos, la especificación de tu problema. Mm. Y en la programación funcional es la madre de todos los paradigmas. ¿Por qué? Pues porque engloba también la programación lógica y engloba la programación imperativa y engloba la programación reactiva y engloba cualquier paradigma. ¿Por qué? Pues porque el objetivo de la programación funcional es diseñar DSL, diseñar lenguajes específicos de dominio, diseñar pues un conjunto de abstracciones que precisamente le permitan al programador pues centrarse en su dominio y en su especificación del problema. Cuando esa especificación se puede y tiene sentido y es conveniente hacerla de manera lógica, pues entonces entras de lleno en la programación lógica y se puede hacer programación lógica con la programación funcional, ¿vale? Mm. Tú te puedes diseñar tus DSLs, ¿vale? Tu pequeño lenguaje de programación lógica en lenguajes como Haskell, Scala, etcétera, ¿no? De manera embebida. Pero si tienes un workflow imperativo, ¿vale? Pues entonces tú puedes programar. Eso es, digamos, es tu información de dominio. En tu dominio, ¿sabes? Lo que tú tienes que programar es imperativo. O sea, tú tienes una receta, tienes que hacer esto, después esto, después esto, después esto, después esto, y si pasa esto, haces esto otro, y ahora esto me lo vas a hacer tantas veces. Hay veces que tenemos que programar esas cosas. ¿Sabes? Porque está en lo que tenemos que programar, ¿no? Está en el dominio. O sea, es funcional que tenemos que implementar. Y si quieres hacer eso, bueno, pues también, ¿sabes? Puedes utilizar las mónadas, ¿no? Que es la manera de hacer programación imperativa en programación funcional. Y las mónadas, pues te proporcionan ese DSL imperativo, pues que te permite implementar esa especificación de la manera más directa posible, ¿vale? Pero si después estás haciendo una interfaz de usuario y tienes que razonar de otra manera en base a eventos, etcétera, pues ahí tienes la programación reactiva, tienes el continuous passing style y tienes otro tipo de abstracciones, ¿no? En la programación funcional que te permiten también programar eso de una manera muy, muy directa. Entonces, la programación funcional, desde mi punto de vista, ¿vale? Y bueno, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la gente experta, ¿no? En este tema, desde el punto de vista académico, pues la programación funcional, los lenguajes de programación funcional son lenguajes para implementar lenguajes, ¿vale? Mm. Para implementar. Profesionalmente, en Habla Computing utilizáis Scala y lo hacéis de esta manera, construís DSLs embebidos en Scala para dominios concretos Cuando hace falta, claro. y otras veces simplemente
Otras veces lo que Utilizáis haces, escala funcional para resolver un problema, ¿no? otras veces lo que haces es tirar de los lenguajes que están implementados en librerías, ¿vale? Cuando no podéis usar escala. No, 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 que otras veces no es necesario, ¿sabes? Para tu dominio concreto, pues inventarte un nuevo lenguaje, un nuevo DSL. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque las tareas que hay que hacer son lo suficientemente genéricas como para encontrarte librerías que implementan esos lenguajes. Si estás haciendo arquitectura REST, ¿sabes? Pues hay librerías pues, que ya te implementan ese DSL, ¿no? Si estás Mm. accediendo a una base de datos relacional, ¿vale? Pues tienes también tus DSLs implementados, ¿vale? Que te permiten escribir tus queries mediante for comprehensions en escala de una manera idiomática y después eso se traduce automáticamente a queries relacionales, ¿no? A queries de SQL, etcétera, o otros targets. Entonces no es necesario, ¿sabes? Que tú te inventes tu lenguaje. ¿Vale? Pero hay otros proyectos que hemos tenido en los que sí que el objetivo era, vamos, el objetivo no era inventarse un lenguaje, pero la manera más efectiva de saber de acometer el proyecto era crear el lenguaje. Tuvimos un proyecto, ¿sabes?, para diseñar un lenguaje de series temporales, ¿vale? Para la gestión de series temporales y era una cosa muy particular, ¿vale? Para un ERP que se estaba construyendo en el dominio eh, la facturación eléctrica y todo este tipo de cosas y entonces tenía unos componentes, ¿sabes?, muy específicos y lo que querían era un lenguaje y lo implementamos. Fue un proyecto muy, muy chulo. No todos los proyectos son tan bonitos. Claro, muy creativo, ¿no? Sí. Nos Mm. hubiera gustado continuar el desarrollo, se quedó ahí un poco, ¿sabes?, en un punto medio, pero fue muy, muy chulo. ¿Vale? Muy efectivamente, muy creativo en el que te permite pues, poner en práctica pues, un montón de cosas que aprendes que normalmente no son necesarias aplicar. Mm. Entonces me imagino que en Scala tenéis una serie de abstracciones que habéis creado que utilizáis con frecuencia en diferentes proyectos, a lo mejor para ciertas operaciones ya las tenéis, tendréis vuestra propia librería o algo así, me imagino. Pues no te creas, porque hay las librerías habituales de la programación funcional que hay en el ecosistema de Scala, CATS. CATS es principalmente lo que utilizamos. Ahora también hay otro que se llama CIO. Bueno, ahora, desde hace ya bastante. Pero nosotros no, por ahí no nos hemos metido todavía demasiado. Suple muy bien, ¿sabes? Las necesidades que tienes. Entonces no, es muy habitual en la programación funcional cuando estás programando que diga, ostras, este combinador que se me ha ocurrido aquí, sabes que recibe esta función y entonces va a hacer esto y entonces no sé qué y te devuelve aquí un option y después un eide no sé qué, no sé cuánto y te pones a hacerlo, ¿vale? Y dices, ostras, y ya está hecho. Mm. Sí, un ¿Vale? combinador sería una función que toma como argumento otras funciones y típicamente devuelve otra función, ¿no? Y puede ser, vamos, no necesariamente otra función. Bueno, cuando hablo de combinador me estoy refiriendo a una operación genérica, ¿sabes? Que se puede parametrizar y que te permite pues hacer de puente, ¿sabes? Entre distintas estructuras de datos. ¿Vale? Por ejemplo, te recibe un option y con un valor de error te va a devolver un header para añadirle, ¿sabes? Un mensaje de error más específico, algo de ese estilo. ¿Vale? Bueno, pues eso es algo que se puede parametrizar, se puede generalizar, ¿vale? Pues para trabajar con options y AIDs, pero de cualquier tipo, ¿no? Y dices tú, ostras, pues bueno, pues las probabilidades que hay de que eso ya esté implementado, ¿sabes? En una de estas librerías es muy alta. Sí, es como piezas de Lego, ¿no? Es muy probable que Sí, lo que tú quieras hacer ya exista una pieza de Lego que combina cuatro que ya tiene eso, ¿no? totalmente, totalmente. Eso es muy habitual. Mm. Em, el otro día me contaban que el primer lenguaje de programación que hubo fue Lisp, que está basado en Lambda Calculus, ¿no? Que es el origen de la programación funcional. ¿Tú El primer recuerdas si eso era lenguaje así? funcional. El primer lenguaje Bueno, funcional. bueno, incluso el primer lenguaje que salió
que se hizo como masivo, tuvo Algo, o sea, algo. después, me refiero después del ensamblador, el Golf fue el primero quizá, ¿no? Sí, yo creo que Liz estuvo cerca, pero yo creo que algo, yo creo que sí que estuvo, yo creo que sí que puede ser el primer lenguaje. Vamos, mira, no sé, te Sí, hablo lo que del... pasa es que Algol era como más imperativo, me parece, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Sí, como lenguaje funcional, desde luego sí fue el primero. Ujú. Bueno, con ese fue con el que yo aprendí en la universidad a ¿Ah, sí? entender la recursividad. Mm. Sí, teníamos una asignatura donde utilizábamos Lisp para algoritmos de juegos, por ejemplo. Y claro, ahí es donde entendí la recursividad porque no tenías otra forma de hacer las cosas. Pues fíjate, yo Lisp no utilicé en la carrera. Yo utilicé Camel, ese fue mi primer lenguaje funcional. Y la verdad es que en la carrera poco más lenguajes funcionales vi. Pero vamos, es una sintaxis muy distinta del ISI. Yo cuando, o Otra sea, yo familia de utilizo lenguajes, ¿no? La familia Camel de hay ML, unos sí, cuantos. El ML, la familia de ML. Y cuando, y ahora, por ejemplo, utilizo Emacs, ¿vale? Que bueno, mm, cada vez lo utilizo menos. Pero Emacs tiene un Emacs List por debajo para todo el lenguaje de configuración y todos los paquetes y tal. Y me resulta, tío, cargante los paréntesis, ¿sabes? No me gustan. mm. No me gusta la sintaxis. Y yo creo que si de pequeño, ¿sabes? Me hubiera familiarizado un poco, ¿sabes? Pues yo creo que tendría menos, que no es que tenga aversión, ¿sabes? No, Pero pero que sí, sí, en Lisp, sí. la mirada Mm, me cuesta. cuesta, cuesta. Aunque en Que es cuestión realidad, seguro de ponerse en nada, ¿sabes? En un mes que estés ahí en un par de semanas, seguro que tal. Pero ya, ¿sabes? Ese primer bachecito, ¿sabes? Para entrar, parece una tontería, pero hace. sí hace. Y la gente que utiliza Clojure, pues no tendrá problema con eso, porque Clojure Claro. es así. Bueno, lo poquito que yo he visto es paréntesis con paréntesis, igual que Lisp. Sí, 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 sí. Mm. Yo creo que sí. Mm, Está vivo Lisp, está muy bueno, sí, vivo. está de vivo en Clojure y en Clojure Script. La Claro. dificultad que tienes cuando te embarcas en desarrollar un proyecto con eso es que cuesta muchísimo encontrar Encontrar developers. gente. Sí, eso lo vi un cliente que sufría mucho porque habían implementado todo el backend con Clojure, todo el frontend con Clojure Script Sí. y la curva de aprendizaje para llegar ahí y empezar a tocar código era de varios meses. Ujú. Y por supuesto no encontraban gente que conociera esos lenguajes. Ya. Claro, el tema es que son lenguajes que te cambian la forma de pensar, no es como decir salto de Java a C Sharp. No, es otro paradigma, es otra forma de enfocar los problemas. Mm. Y de hecho, a mí me gustaría, si te mojas a definir qué es la programación funcional en cuanto a cuándo un lenguaje es puramente funcional, cuándo no, o qué es lo que tú ves un pedazo de código y tú dirías esto sí es funcional o esto no es funcional. Pues vamos a ver, es que ya te comentaba antes, cuando tú tienes la programación funcional, ¿vale? Es multiparadigma, ¿vale? Tú puedes hacer programación funcional haciendo programación imperativa, puedes hacer programación lógica, puedes hacer programación de muchos estilos, ¿no? Pero yo diría, ¿vale? Que cuando estamos haciendo programación funcional pura, lo que estamos haciendo es programación declarativa. ¿No? Y programación declarativa lo que significa es que eh, tú estás implementando eh, un programa, ¿de acuerdo? Que después se va a poder interpretar, ¿vale? De muchas formas. Entonces tú escribes tu programa en base a un DSL, en base a una serie de abstracciones que te permiten componer ese programa de manera imperativa, ¿vale? De manera aplicativa, de manera reactiva o como quieras. ¿Vale? Y después ese programa que está escrito en base a ese paradigma, eh, lo que tienes es un objeto, ¿vale? O tienes un valor que después se va a poder interpretar. Entonces, cuando estás haciendo programación declarativa en este sentido, ¿vale?
lo que haces es reificar tus programas para luego poderles dar una interpretación, para luego poder aterrizarlos de una manera u otra en función de la infraestructura que tengas. Entonces, yo creo que ese es lo fundamental de la programación funcional, cuando estás programando y tú estás manipulando constantemente valores. ¿De acuerdo? Que después se van a interpretar a otros valores, que se van a interpretar a otros valores, se van a ir, tienes ahí unas fases de traducción a lenguajes de un nivel de abstracción cada vez más bajo, hasta que llega un momento, pues, que como se dice, lanzan los cohetes, y entonces ya los efectos colaterales se manifiestan en la entrada-salida. ¿Vale? Ujú, Porque se ha lanzado un servicio web, o porque se ha escrito en la base de datos, o porque se ha introducido algo desde el teclado, o por lo que sea. Ahí ya se han producido los efectos. Pero el programador, ¿vale? eh, trabaja en base a una serie de lenguajes, ¿no? Eh, a distintos niveles de abstracción, ujú, ¿vale? Conforme tú en el lenguaje, el nivel de abstracción más alto, pues expresas tu problema de la manera más directa posible, y eso al final, bueno, pues eh, a lo mejor, pues yo qué sé, pues el modelo de tu dominio lo expresas con case classes, ¿vale? Con tipos algebraicos de datos, ¿vale? Que es la manera más directa, pues de representar esa información, ¿no? Pues en tu paradigma funcional. Pero después, claro, la información no va a estar en memoria, la información va a estar en una base de datos relacional. Entonces, esa información, ¿vale? Con la que tú estás tratando, ¿no? A un nivel de abstracción alto, pues esa información luego a un nivel de abstracción más bajo, eso se va a encontrar en tablas relacionales, y, y todos tus programas que tú estás implementando de una manera creativa, de una manera idiomática en tu lenguaje, ¿sabes? Con for comprehensions, ¿no? Etcétera, pues eso va a tener que traducir a SQL. Entonces, trabajamos con programación funcional cuando los programas que realizamos nosotros, ¿vale? Pues se encuentran el nivel de abstracción que requiere tu problema, tu dominio, ¿vale? Y después esos programas son traducibles, ¿sabes? Son susceptibles de ser traducidos a niveles de abstracción más bajos, ¿vale? De una manera completamente eh, por así decirlo, como tal y como hacemos, ¿sabes? Con los lenguajes de programación normales y corrientes, ¿sabes? Tú tienes Scala, tienes Python, etcétera, todo eso se está traduciendo a un lenguaje, ¿vale? De programación de un nivel de abstracción más bajo, hasta que al final llega al ensamblador, ¿no? Pues la programación funcional es llevar eso al día a día, ¿sabes? De la programación, es llevar ese mismo paradigma, es programar. Una arquitectura funcional es una arquitectura basada en lenguajes. ujú, Y después de todo este rollo, ¿vale? Yo lo resumiría diciendo que es cuando programamos con valores, o sea, cuando tenemos valores, ¿sabes? Y si esos valores, si se resulta que lo que tú tienes que hacer es programar pues un determinado efecto, una entrada-salida de determinado tipo, ¿vale? Pues tú lo que haces es declarar un valor que dice, pues ahora lo que hay que hacer es escribir por pantalla, pero tú tienes tu programa, ¿vale? Es un objeto, es un valor que consta de ese comando. Pero cómo se vaya a escribir por pantalla, ¿sabes? O cómo se vaya a escribir, en definitiva, si va a ser por pantalla o si va a ser por un fichero, pues eso es otra cosa, ujú. ¿vale? Eso ya forma parte del intérprete. Vale. Quizá para explicarlo yo con otras palabras un poco diferentes como yo lo entiendo, en un lenguaje como puede ser Java o Python, tú tienes keywords del lenguaje que son para controlar el flujo de ejecución cuando haces un if o un while o un for, y hay partes del programa que se dedican a gestionar ese flujo de ejecución y luego hay otras partes del programa que se dedican a hacer cálculos sobre un dato. Que al final los programas lo que hacen es manipular datos y transformarlos o interpretarlos. Entonces hay lenguajes como puede ser Python, donde eso está mezclado y típicamente en el código tienes una parte imperativa que hace que el código pues, se lee de arriba a abajo secuencialmente y vas dando una serie de instrucciones, tiene que ver con el flujo lo puedes mezclar con una serie de cálculos, ¿no? De una operación de transformación de un dato. Y eso
si parece una receta de cocina, pues se dice que es imperativo, ¿no? El primer punto este, el segundo este, el tercer este, y tú ves exactamente de manera explícita cuál es el orden de ejecución y el algoritmo muy concretamente de ejecución. Entonces, estaríamos hablando de que estás como dando órdenes a la máquina de qué quieres que haga con un nivel muy bajo de abstracción, muy cercano a la máquina quizá, y es imperativo, pero hay otros lenguajes donde es la parte de control de flujo está oculta y tú no te tienes que preocupar. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en Erlang, que tienes pattern matching en los argumentos de una función. Y entonces tú cuando tienes que operar de manera diferente según un argumento, imagínate que recibes una lista como argumento y esa lista te interesa saber cuándo está vacía para actuar de una manera, cuándo tiene elementos o cuando tiene un elemento o cuando tiene muchos, ¿no? Entonces, en vez de tener el argumento ahí y dentro una serie de condicionales, si la lista está vacía, haces esto, si la lista tiene un elemento, haces esto, si tiene muchos, haces lo otro. Erlang propone que hagas una expresión regular en la definición de la cabecera de la función específica para cuando venga la lista vacía. Y luego hace una especie de override de la función, como la vuelves a escribir, con el mismo nombre, pero le pones el pattern matching de cuando la lista tenga un elemento o cuando tenga dos. Y entonces ya el intérprete va a llamar a cada una de esas funciones cuando corresponda según el valor que tenga. Entonces tú solamente te centras en declarar qué pasa en ese caso, pero no te tienes que preocupar del flujo de ejecución. Entonces estaríamos hablando de que te estás moviendo a una forma más declarativa de hacer las cosas. Ujú, Y en, efectivamente. y en TypeScript o herencia de JavaScript, lo que se ha convertido un poco más de moda el funcional es porque tienes una serie de funciones de primer nivel muy conocidas que te evitan utilizar bucles tradicionales, por ejemplo, como es map, como es reduce, ¿No? eh, flat map, una serie de operaciones que son muy universales, muy básicas, Ujú, que hacen que tu código sea declarativo, porque, digamos, ocultan cómo se hace el flujo de ejecución, ¿no? efectivamente. Y En eso además, consiste la declaratividad. ujú, Es decir, tu problema se puede resolver en términos de transformación de datos, ¿vale? Mapeando datos, reduciendo datos, etcétera, ¿vale? Eh, pues la programación declarativa lo que aboga es por proporcionar al programador un lenguaje, unas primitivas que le permitan implementar ese proceso mental, ¿no? De la manera más directa posible. Y ahí viene el map, ahí viene el flat map, viene el app, etcétera, etcétera. Todo este tipo de funciones de orden superior, ¿no? De la programación sí, funcional que, como dices tú, son alucinantes la universalidad que tienen. Son por una parte muy expresivas, pero por otra parte también tienen un dominio de aplicación tremendo, porque el map, el flat map, todo este tipo de filter, ¿no? Todo este tipo de operaciones se pueden utilizar en los dominios de transformación de datos, ¿vale? Y ahí tienes, bueno, pues también tienes Spark, ¿no? Los RDDs en los que te encuentras estas operaciones, etcétera. Pero después el map, el flat map, el pure, ¿no? Todo este tipo de operaciones también son la base de la programación monádica, de la programación imperativa. Y ahí la interpretación que tienen estas operaciones, el flat map es como el punto y coma de Java. ¿Sabes? Y ahora me haces esto, ¿sabes? Hazme esto y a continuación, ¿vale? Me vas a hacer esto, que ya me dirás tú que tiene que ver eso, ¿sabes? Con el flat map interpretado, ¿sabes? Cuando tú tienes una estructura de datos y tienes una lista de listas, ¿no? y las quieres Y aplanar, ¿no? la quieres aplanar, ¿sabes? Que es lo que hace el Flatpak, mapea, ¿no? Los elementos en una lista, y ahora tienes una lista de listas y después haces el flatten, ¿no? Entonces es curiosísimo, ¿no? Que es la misma función de orden superior, la Ujú, misma función de orden superior, que junto con la función pure, ¿vale? Pues, o return, pues conforman lo que es la clase de las mónadas, ¿no? ujú, Y en un caso, ¿sabes? Cuando estás trabajando con estructuras de datos en memoria, pues tiene una interpretación. Y cuando estás trabajando con computaciones, ujú. ¿vale?
pues tiene una interpretación imperativa de la programación, te define lo que es la programación imperativa. La verdad es que es súper curioso Te voy y a muy preguntar bonito. si, cómo lo entiendo yo eso, a ver si estoy muy desencaminado, ¿no? Ya las veces que yo he oído explicar las mónadas, realmente no entiendo todavía bien cuando algo es una mónada o no, las tres reglas que tiene que cumplir, pero en mi cabeza una mónada es un wrapper, es una envoltura de otra cosa. Eso es como conceptualmente, si no tiene nada dentro, no me sirve. Entonces, cuando tú estás trabajando con optional leader, cosas de este estilo, en operaciones que te devuelven eso, en algún momento no quieres tener un opcional dentro de un opcional dentro de un opcional, sino que quieres poder seguir trabajando con ese envoltorio. Y Mm, bueno, por lo que entendí el otro día en el Sócrates, creo que como bind te devuelve una monada de algo. Si quieres trabajar con eso, la tienes que desenvolver para seguir trabajando con ello. Y entonces es como, en realidad es parecido a aplanar una lista, ¿no? De sacar sí. por eso FlatMap se utilizaría, ¿no? Porque desenvuelves eso que tienes ahí para seguir trabajándolo, aplicándole cambio. No sé Mm. si voy muy desencaminado con esta idea de que una monada es un wrapper de otra cosa. Sí, digamos que cuando la mónada se interpreta, ¿sabes?, como una estructura de datos, la idea, la metáfora esta del wrapper, ¿vale? Sí, sí puede tener su utilidad, ¿vale? Pero cuando, por ejemplo, la mónada es una computación asíncrona o una computación con estado, por ejemplo, ¿vale? Ahí realmente no hay wrapper, ¿sabes? Cuando tú tienes un Con una... futuro, Ajá, un futuro, sí. ¿sabes? Tienes un futuro, tú tienes una computación asíncrona. En un momento dado, ¿sabes? Cuando esa computación se lleva a cabo, tú tendrás un valor, ¿vale? Pero cuando tú lo creas y eso todavía no se ha planificado, no se ha ejecutado, nada, tú lo que tienes es ¿sabes? Una computación, no tienes un wrapper, Claro, estás ¿vale? expresando, estás defiriendo una computación que va a llegar en algún momento. Va a llegar un momento y cuando llegue en un momento dado, pues sí, ese valor, ¿no? De tipo futuro, pues sí, dentro tendrá ¿sabes? Tendrá un valor, tendrá el resultado de la computación, pero a Mm, lo mejor ni se ejecuta, ¿sabes? A lo mejor falla, ¿sabes? No mm, sé, ahí la metáfora esta del wrapper, del container, ¿no? ujú, Pues ahí me falla un poco, igual que cuando tienes una computación con estado. Sea, cuando tienes una computación con estado, lo que haces es, pues, tú vas a computar un determinado valor apoyándote en un parámetro de referencia que es el estado, ¿no?, de tu computación. ujú. Entonces, pues yo qué sé, a lo mejor estás ahí, eh, eso como de, pues, jolín, ahora mismo no me viene nada así en la Pues, cabeza esa sencillo, parte... pero ujú, vamos, la cuestión está en que tú no, tú tienes una computación, ¿sabes? Tú tienes una función, ¿vale? Que dado el estado actual, ¿vale? Te va a devolver un determinado valor, ¿vale? Y después el estado siguiente, que tiene que ser ujú, tenido en cuenta para el siguiente paso de la computación, ¿vale? Eso es una función, ahí no hay wrapper, ahí no hay... Es más complicado, ¿sabes? Intuitivamente no me sale, mm, ujú, ¿sabes? ujú, Interpretarlo como un wrapper, como un container, ¿vale? ujú. Entonces esto fue uno de las cosas que más nos ayudaron, ¿sabes? A entender qué era esto de las mónadas. ¿Sabes? Porque en muchos casos, ¿sabes? Cuando se usan las mónadas es cuando estás trabajando con computaciones, no con, ¿sabes? No con containers, no con estructuras de datos. Claro, es una forma de evitarte el callback hell, ¿no? Tener una Sí, efectivamente. por Y lo que te ahí, quejabas antes del Lisp, ¿no? Una función que llama claro, función. sí, bueno, sí. Pero vamos, la idea es esa, lo que dices tú, el callback es muy importante. ¿Sabes? No, ¿sabes? Tú tienes una computación, esa computación puede fallar, ¿vale? Y si Ujú, falla, ¿vale? Pues tenemos error. Pero si va todo bien, ¿vale? Pues entonces te devuelve un valor y tú con ese valor, pues haces lo siguiente, lo que sea a continuación, ¿no? ujú. Entonces, Los observables son una muy buena implementación de esto, ¿no? sí, ahí me pillas porque tampoco tengo mucha experiencia, ¿sabes? Con todo el tema este de la programación reactiva, ¿vale? Pero la idea básica, ¿sabes? Es esa, es tener
¿vale? Poder programar a un nivel de abstracción, ¿vale? Que te evite, eh, eh, digamos que acceder, ¿sabes? A las estructuras, ¿sabes? Internas, ¿vale? O, por ejemplo, pues yo qué sé, si tienes que componer dos pasos de un futuro, ¿sabes? Tú haces un futuro y después quieres que con el posible resultado te haga otra cosa. Bueno, pues simplemente haces esto y después con el valor que obtengas, ¿vale? Una vez que termine, me vas a hacer esto otro. Eso es programación imperativa, eso es un punto y coma. No puedes hacer el punto y coma porque, bueno, pues porque realmente tú lo que tienes, ¿vale? Es un futuro, no tienes el resultado, ¿vale? Entonces, para eso está el flag map, Mm, ¿vale? Pero el flag map es el punto y coma. Conceptualmente, ¿sabes? Lo que tienes es una programación imperativa. Hazme esto y después a continuación, cuando lo tengas, me vas a hacer esto otro. Y lo mismo, ¿vale? Si lo que estás haciendo es secuenciar dos computaciones basadas en estado. ¿Sabes? Tú tienes una función, ¿vale? Pues que te va a hacer algo con un estado determinado que te va a devolver el siguiente estado y después lo quieres secuenciar con otra cosa, con otro paso, ¿no? También es un transformador de estado. Ostras, pues secuéncialo con Flatmap. ¿Sabes? No hagas eso, no lo ejecutes, no le pases tú el valor de entrada, no obtengas el resultado, no hagas pattern matching para coger cuál es el primer resultado de computación, cuál es el segundo componente de la computación que va a ser el nuevo estado, que se lo tienes que aplicar tú el primero. No. Son detalles a un nivel de abstracción más bajo que te impiden centrarte en expresar directamente la computación, ¿sabes? Que tienes que implementar. ¿Vale? Entonces, es ujú, lo que dices tú. Detalles son keywords, son funciones, ¿sabes? De alto nivel de abstracción que todo el bucle, todo el for loop, ¿sabes? Todo el cacharreo que hay por debajo, pues para esperar, ¿sabes? A que el futuro termine, no sé qué, todo eso, ¿vale? Se encarga el Flatpak. ¿Vale? Y mm, tú razonas a ese nivel de abstracción, ¿vale? Que es, en muchos casos, bueno, cuando estás trabajando con Flatpak, es el nivel de abstracción de la programación imperativa, ¿vale? ujú, Lo que pasa es que no ujú, estás trabajando con variables mutables, ¿sabes? No estás trabajando de una manera que se llama, se dice referencialmente transparente, se dice pura, ¿sabes? Estás trabajando con valores, ¿sabes? Lo que tienes es un valor, bueno, en el caso de los futuros de escala, ahí se lanzan los cohetes también cuando estás creando el valor, pero hay librerías de programación funcional que con la computación asíncrona trabajan de una manera completamente pura. Tú lo que tienes es un valor que expresa un programa síncrono y después eso, pues ya se encargará alguien, saber de lanzar los cohetes, de lanzar esa computación y de encargarse de sincronizar todos los pasos, etcétera, etcétera, etcétera. mm. Entonces, Esto que has dicho de la inmutabilidad es clave cuando trabajas con programación funcional. De hecho, hay lenguajes como Haskell que una vez defines la variable no la puedes cambiar más. sí, Y lo que haces es que, digamos, la parte de core de dominio de tu aplicación realiza transformaciones de datos. Cada función es una caja negra que recibe un dato y saca otro dato y en el camino el dato original nunca cambió. De manera que lo que tú comentas, la interfaz de usuario y la base de datos se llevan al extremo. Si esto pensamos que es una serie de tuberías, que una tubería entra en otra, en esas tuberías no se muta nada que entre, simplemente se transforma. Y como hay que mutar algo en algún momento para que los programas tengan utilidad, pues escribir en la base de datos o pintar en una pantalla, eso se lleva al extremo del sistema, que es donde dice, tú le llamas la parte impura del sistema, ¿no? claro, Em, efectivamente. tiene que ser, o sea, si yo muto variables ya no estaría haciendo programación funcional. Eh, claro, cuando estás mutando, ¿vale? Una variable, ahí estás, eh, y ese efecto es observable. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes un efecto, ¿de acuerdo? Que va a impedir que puedas reutilizar esa función, ¿vale? Donde se está haciendo esa modificación de una variable global, ¿de acuerdo? Y que tengas una predecibilidad y que tengas, pues eso, ¿no? Que a las mismas entradas le correspondan las mismas salidas siempre.
Eso es lo que hacer se persigue transparencia. cuando eso es sí, la referencia, transparencia referencial. Entonces, eso es lo que se persigue siempre, ¿vale? Con la programación funcional. Ahora bien, si tú internamente en esa función, por ejemplo, en vez de estar modificando una variable global, mutando una variable global, estás mutando una variable local, ¿vale? Pues internamente, ¿de acuerdo? Pues esa función, pues, que no sea funcional, puramente funcional, ¿vale? Pero de cara al exterior, ¿vale? Esa función que has implementado es perfectamente funcional, ¿vale? Porque el resultado de Entonces, ejecutar esa función siempre va a ser el mismo. porque los efectos, claro, porque digamos que el propósito de esa función no es otro que computar su salida a partir de la entrada y eso va a ser completamente determinista y predecible, ¿sabes? No hay posibilidad de que las cosas sean de otra forma y eso es lo importante. ¿Vale? Pero es que en un momento dado, lo que decías tú, en un momento dado tiene que haber una parte impura en tu programa, ¿vale? Que la Eso es llevas así. La al programación extremo, ¿no? tiene que estar lo más arrinconada posible, ¿de acuerdo? Pero en un momento dado alguien se tiene que encargar de mutar y alguien se tiene que encargar de mandar las cosas al socket o lo que sea, ¿sabes? Es inevitable. Entonces, un programa funcional 100% puro, ¿vale? Es completamente inútil. Claro. No tiene sentido eso, ¿vale? Entonces, lo Mm. que se hace en programación funcional es que esa parte pura, que trabaja con valores, ¿vale? Que, que trabaja con funciones, ¿sabes? Con un significado, ¿sabes? Súper preciso, súper acotado, ¿sabes? Súper local, ¿vale? Trabajar con lo que se trata es de que sea lo más grande posible, ¿sabes? Ese componente, ¿vale? ¿Por Que qué? Pues porque se abarque, puede probar mejor, ¿sabes? Porque se entiende mejor, ¿sabes? Porque se claro. puede reutilizar mejor, se puede modificar mejor, se puede optimizar mejor, etcétera, etcétera. Es mucho más modular Claro, si ese tú tipo tienes de funciones programación. que siempre se comportan igual, tienes funciones matemáticas realmente y de esa manera tú podrías, matemáticamente podrías hacer un teorema que demostrase que un programa es correcto. No sé si tú has investigado en esa línea o te gustan esos lenguajes intentan demostrar de una manera matemática que un programa no tiene bugs. Hmm. Sí, hemos jugado un poco con Agda y con Coq en habla y es una cosa muy chula. No tenemos experiencia, ¿sabes?, en industrial, ¿sabes? De haber hecho proyectos de este tipo hemos jugado principalmente y nos interesa mucho el tema. Mm. Es una cosa muy apasionante, vamos. Todo el tema este de la correspondencia entre lógica y programación funcional es increíble. Sabes que el modus ponens, ¿sabes? Sea ¿sabes? Si tienes A implica B y tienes A, entonces tienes B. Eso es ¿no? Una regla de Ujú, inferencia lógica, ¿vale? Pues si tú interpretas la implicación lógica como la función, como una ujú, función, ¿vale? Pues lo que tenemos ahí es que esta regla de inferencia lógica se corresponde con la aplicación de una función a un valor, ujú, ¿vale? Para obtener un valor del tipo del resultado de esa función. Eso es una correspondencia que no es casual. ¿Sabes? Que hay una correspondencia bestial entre lo que es la programación funcional, ¿vale? Y la lógica, los sistemas formales de deducción lógica. Y todo esto es la base, pues, de todos estos lenguajes de programación con sistemas de tipos tan expresivos, pues que al final, pues en la asignatura, ¿sabes? De tu función, puedes especificar, eh, l- puedes especificar qué es lo que esperas de esa función. ¿Sabes? Si tú estás implementando el factorial,
¿no? Pues no solamente la asignatura de tu función no solamente especifica que recibes un entero y devuelves un entero. No, puedes especificar que devuelves un entero, ¿sabes? Que es igual a 1 por 2 por 3 hasta n. ¿Sabes? Cosas de ese estilo. ¿Sabes? Y, pues ahora, ¿cómo se haga eso? Bueno, pues ahí ya está el cuerpo de la función. Y el lenguaje, el compilador, ¿vale? Como entiende esa asignatura, como entiende esa especificación, ¿vale? Pues puede probar, puede verificar que efectivamente el valor que está computando, se está computando en el cuerpo de la función, ¿vale? Satisface esa propiedad, Mm, ¿vale? Y todo eso de una manera lógica. Y en muchos casos, ¿vale? Lo que se puede hacer también es que le das un botón y el compilador te genera el cuerpo de la función claro, automáticamente. como la definición es tan precisa, se puede Claro. generar el código, ¿no? Totalmente. Y es que con esa especificación resulta que a lo mejor en muchos casos, y eso es muy habitual en el tema de los combinadores que hablábamos antes, todas estas funciones genéricas que encuentras en librerías, muchas veces es que la asignatura te está determinando al 100% cuál es la función que tienes que implementar, ¿vale? Solo hay una función con esa asignatura, de tal Mm, manera que se puede deducir automáticamente, ¿vale? muy Y interesante. eso es precioso. Vamos, es un tema muy, muy bonito y que acerca la programación funcional a la programación lógica, sabe más si cabe, ¿vale? Pues por el tema este de que al final ¿qué es lo que hace Prolog? Lo que hace Prolog y el lenguaje de programación lógica, ¿vale? Es que no te dejan implementar, es como si implementar asignaturas, ¿vale? Mm, No te deja implementar el cuerpo de la función porque el cuerpo de la función realmente ya te lo proporciona el intérprete. Entonces, en la programación, en lenguaje de programación funcional, ¿vale? Pues tipo Agda, tipo Coq, tipo Idris, etcétera, ¿vale? Pues sí te dejan meterte en el cuerpo de la función porque hay veces pues, es necesario, más conveniente o no te interesa especificarlo todo, ¿vale? En la asignatura, ¿vale? Pero hay veces que simplemente le das un botoncito, ¿sabes? Y con unas cuantas heurísticas y el mecanismo de deducción automática, ¿sabes? Estándar, pues ala, te planta ahí el cuerpo de la función, tío. ¿Sabes? Y eso sin mirar en GitHub, ¿no? Y con ¿cómo se llama con ¿cómo Copilot. se llama? El copilot este, no, es lógica, es pura lógica. Es que si tú has escrito esta asignatura, ¿sabes? Si tú recibes estos tipos, y estos tipos pueden ser cualquier cosa, y esto no sé, y esto es un option, ¿vale? Y tienes que devolver un EIDER, y es que no tienes más remedio que hacerlo así, ¿sabes? Por Claro. eso yo metí el tema este de la correspondencia entre lógica y computación, lo metí en los planes de estudio de la asignatura esta de programación declarativa hace 3 años y en todos los trainings que hacemos en Habla, ¿sabes? Lo ponemos porque es que además son ejercicios buenísimos, ¿sabes? Para practicar con tipos algebraicos de datos. Pero tú antes lo has mencionado, lo de las piezas de Lego y estas cosas. Es muy bonito, ¿sabes? Resolver estos puzzles, ¿sabes? Computacionales. Tienes esta asignatura, tienes que implementarlo. ¿Cómo se implementa esto? Pues de una manera lógica, Mm, ¿sabes? De una manera completamente lógica. Y eso es muy bonito de la programación funcional, me encanta. ¿Sabes? Como, ¿sabes? Esta sensación de que las piezas cuadren, mm, ¿sabes? Y que puedas explicar tus diseños, tío. ¿Sabes? No, no, es que esto es que es muy importante, ¿sabes? Cuando estamos programando, ¿sabes? Pero ¿por qué lo has hecho así y no lo has hecho así? Joder, ostras, porque esto cuadra, ¿no ves? Encajan las piezas, ¿sabes? Tienes estas asignaturas, ¿vale? Y todo hace que fluya. Y es una sensación que hasta que no di con la programación funcional no lo sentí en mis programas. ¿Vale? Hacía programas, pero no sabía yo si estaban bien o estaban mal. Y con la programación funcional y los patrones de diseño de la programación funcional, ¿sabes? Esa sensación se tiene. Que eso no quiere decir, ¿sabes? Que con la programación funcional no puedes hacer barbaridades que se pueden hacer, ¿vale? mm. De hecho, ahí te quería preguntar, ¿no? Una de las cuestiones de la inmutabilidad es que montones de los bugs que cometemos en software tienen que ver porque se mutan cosas que no deberían mutarse. Es decir, algo cambia un valor de una variable que no debería de cambiar. Y eso es fuente grande de problemas. Entonces, lo que hacemos es llevando la parte impura del programa, las mutaciones a los exteriores,
es reducir la cantidad de sitios en las que eso puede pasar. Entonces, en realidad, como yo lo veo de manera práctica, lo que estamos haciendo es reducir la cantidad de sitios en las que puede haber bugs Ujú. y efectos en cadena. Sí, sí. Em, pero hay una cosa que me pasa en proyectos en los que trabajo y es que, sobre todo que están hechos con mucho JavaScript o TypeScript, es que la gente utiliza la bandera de programación funcional para hacer código que no tiene ningún tipo de cohesión, para regar de funciones que no tienen pies ni cabeza a lo largo de un code base, cuesta mucho entender y que no hay ningún tipo de abstracción con sentido, digamos, Ujú. pero se justifica como que es programación funcional. Es decir, yo oigo a gente decir, es que mi código es funcional para decir es que mi código es un desastre y pongo las funciones donde me parece, sin ningún tipo de cohesión, sin mirar dónde muto cosas o no las muto, sin mirar si las abstracciones tienen sentido o no. Y es como la excusa ahora, no, es que esto es funcional. Y a ver, en funcional entiendo que también te preocupa la cohesión, ¿sabes? Que Ujú. también te preocupa que se pueda razonar sobre los elementos de tu programa. Entonces, en el libro, por ejemplo, de F Sharp, que hay un libro sobre domain modeling o domain driven design modeling made functional with F Sharp, una cosa que hace el autor es que pone en un módulo los datos y debajo las operaciones, las funciones, Ujú. pero son unidades cohesivas que tú puedes razonar. No es una clase, no hay mutación de estado, pero un módulo con un nombre de dominio que tiene estructuras de datos y tiene funciones que operan juntas, digamos, que tienen una cohesión y lo puedes entender, ¿sabes? Ujú. No se trata de todo, de porque tengo map y reduce ya es funcional y todo vale, ¿no? No sé si eso te lo encuentras tú o cuál es tu punto de vista. Va un poco en la línea que te comentaba antes. Tú cuando haces programación funcional también puedes hacer programas que no se entiendan, ¿sabes? Y que sean ilegibles y que no que sean ilegibles, ¿sabes? O que no sean difíciles de entender porque estés utilizando, ¿sabes? Técnicas, ¿sabes? Muy avanzadas, porque estés utilizando tales final, o, ¿sabes? Un multi-stage programming o lo que sea, ¿no? Sino porque es que es que es un puto desastre, ¿sabes? Porque hay una, ¿sabes? Modelización, ¿sabes? Sí, estás utilizando tipos algebraicos de datos, ¿vale? Pero resulta que estos tipos son complicadísimos, ¿sabes? O lo que dices tú, no hay una lógica, ¿sabes? No hay, o sea, no hay un patrón, ¿vale? De diseño, de un nivel, ¿vale? Una granularidad más grande que te permita, ¿sabes? Aterrizar tu dominio, ¿vale? A esas abstracciones que son de un nivel de abstracción más bajo, ¿no? ¿Sabes? Los tipos algebraicos de datos, pues son productos, son sumas, ¿vale? Etcétera, y eso al final, pues, no sé, digamos que tiene un grano más fino. Cuando tú tienes un concepto de dominio, eso se puede traducir de múltiples formas, ¿sabes? A tipos algebraicos de datos y hay formas que son son mejores y formas que son peores, ¿vale? Y lo mismo pasa con las funciones, con el comportamiento, ¿vale? Aunque bueno, las funciones también, desde un punto de vista de tipos algebraicos de datos, también son tipos de datos, ¿no? Pero bueno, en términos de comportamiento de funciones, tú puedes tener una función con referencia transparencial o lo que quiera, ¿vale? Que funcional pura, ¿sabes? Y que sea un Cristo de función que no haya quien entienda. Entonces, yo, vamos, que la programación funcional tenga que ser así, no, ¿sabes? Claro. ¿Cómo dotáis de cohesión vuestros programas? O sea, mm, al final tú, si ves una abstracción, lo ideal es que no tengas que entrar a ver cómo está implementada, ¿no? Que entiendas lo que hace. Eh, sí, eso es gracias a la asignatura, ¿vale? A la asignatura de la función en gran medida. ¿Vale? La asignatura te dice muchísimo sobre qué es lo que hace esa función. ¿Vale? Y la asignatura tiene que ser honesta. ¿Vale? Que sea honesta, pues quiere decir pues, que no te va a engañar, que no va a hacer más cosas que lo que dice que hace. ¿Vale? A lo mejor la asignatura no tiene toda la precisión del mundo, ¿vale? Pero si te está diciendo
que devuelve un entero y después está haciendo una llamada a la base de datos, pues ahí te está engañando, porque joder, esto parecía que me iba a devolver solamente un entero y sin embargo está haciendo una llamada por ahí, entonces en la firma tiene que aparecer ese efecto, ¿vale? Tiene que aparecer que lo que hace esa función, ¿vale? Devolverte un programa, ¿vale? Pues que pues tú vas a utilizar para acceder a, ¿sabes? A una serie de datos. Entonces eso es lo principal, ¿vale? Para no tener que meterte dentro, ¿sabes? Mm, Para que puedas trabajar con cajas negras y que, y que te puedas hacer con el código sin tener que bucear por toda la base. Y después, pues, tipos algebraicos de datos o type classes, ¿vale? mm, Y o type classes, ¿vale? Muy importante también las type classes, una técnica que nos gustó mucho, vamos a aprender, vamos, que nos vino súper bien y que nos ayuda a entender muchísimas cosas y que nos ayuda en particular a librarnos de la herencia, ¿vale? A la mm, hora de implementar nuestro software, porque cuando nosotros en Habla empezamos a programar, empezamos con Scala y empezamos con Scala porque, bueno, yo venía de la programación en objetos. Yo lo que había hecho, lo había hecho con Java. mm, Y mi manera de saber de pensar era Javera. Y era cuando tenía que implementar un framework genérico y tenía una relación, esto es de este tipo, ¿sabes? Esto, la relación ISA, ¿no? ¿Vale? Pues yo mi forma de pensar, cómo implementar eso era con herencia. mm, Y con las tres clases, pues puedes hacerlo también. Entonces, a lo que voy es eh, que las técnicas, ¿sabes? De la programación funcional, tipos datos, type clases, funciones de orden superior, funciones puras, etcétera, etcétera, parametrización, genericidad, etcétera, están ahí, pero no te van, y son muy útiles, son muy buenas técnicas, ¿vale? Pero no te va a impedir, ¿sabes? Hacer programas que sean ilegibles. Entonces, decir que, ¿sabes? Defender la elegibilidad de tu programa, ¿sabes? En base a la programación funcional, eso no es una barbaridad, ¿sabes? Porque con estas técnicas efectivamente puedes hacer programas ilegibles, pero también puedes hacer programas que se entiendan bien, ¿sabes? Y que sean modulares. Y el propósito de todas estas técnicas es hacer programación modular, es mm, modularizar, ¿sabes? Es evitar el copy-paste, ¿sabes? ¿Sabes? Hacer programas más comprensibles, más legibles, más mejor, que se puedan probar mejor, se puedan reutilizar mejor, etcétera, etcétera, ¿eh? ¿Sabes? mm, Entonces, en absoluto de acuerdo, ¿vale? Que para que un programa, ¿sabes? Sea funcional tenga que ser un infierno y que no tenga cohesión, ¿sabes? Yo creo que todos los principios, ¿sabes? Del diseño de clean code, ¿no? Y del diseño ágil, etcétera, ¿sabes? Son perfectamente compatibles con la programación funcional, pero perfectamente compatibles, ¿sabes? mm. No hay ninguna contradicción, ¿vale? Cuando tú estás leyendo un programa funcional, eh, lo ideal sería que no tengas que estar computando mucho en la cabeza, ¿no? O sea, que no tengas que estar haciendo como el intérprete y ahora esta variable va a valer tal y después para comprender el total de lo que está haciendo la operación, ¿no? Sí, Porque si bueno, no sería muy demandante, ¿no? O sea, si tú estás todo el eh, rato ejecutando código en tu cabeza, mm, sería, acabarías rendido todos los días, ¿no? claro, todo depende también de la complejidad de tu dominio, ¿no? Todo depende también de la especificación que tengas que implementar. Si la especificación es compleja, Claro, sí, sí, vas a tu, estar tu resolviendo. programa, tu programa va a ser complejo, Claro, claro. Si estás ¿sabes? resolviendo Lo que hay que la ruta tratar óptima entre dos puntos, sin duda, ¿no? Lo que hay que tratar es que no sea más complejo de lo necesario. Eso es. Eso es lo fundamental, ¿sabes? Y que te permite, y eso es la programación declarativa, ¿sabes? Que tú, la forma en la que tú resuelves o entiendes tu problema, ¿sabes? En tu cabeza, ¿sabes? La manera en la que te imaginas cómo se resuelve, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pues que así simplemente, ¿sabes? Con ese grado eh, así de directo, ¿sabes? Y que no te tengas que preocupar, ¿vale? Pues de for loops o de mutar variables, ¿sabes? O de hacer sleeps o de, ¿sabes? Sincronizar o de cosas, ¿sabes? De un nivel de abstracción más bajo, Mm, ¿sabes? Que a lo mejor tu programa, ¿sabes? El programa que tienes que implementar tú es de ese nivel de abstracción.
¿sabes? Y entonces, pues sí, te tendrás que ocupar de, evidentemente, de sincronizar, ¿sabes? Y de mutar y de todas estas cosas, ¿no? Pero si tu programa está a un nivel de abstracción alto, ¿sabes? Lo suyo es utilizar programación declarativa, tener un lenguaje, tener unas primitivas, tener unos combinadores, tener unas funciones de orden superior, tener unos tipos de datos, pues que te permitan, ¿vale? Expresar de la manera más directa posible ese algoritmo para que, como dices tú, cognitivamente, ¿sabes? Leer tu programa, entender tu programa, ¿sabes? No sea costoso. Mm. Hay un inconveniente quizá de cuando nos vamos a código más funcional, que no sé si es porque no estamos acostumbrados o no estamos entrenados, ¿no? Pero tú le enseñas Python a una persona que hace un programita en Python a alguien y lo va a entender bastante rápido, cómo funciona y cómo puede programar, ¿no? Pero ahora le dices que haga el mismo programa con Haskell, o el mismo programa no, pero que resuelva el mismo problema, y le va a costar un montón, ¿no? Y esta quizás como la parte difícil, que para llegar a recoger los beneficios que te da la programación declarativa con tipos muy fuertes, donde el compilador ya valida muchas de las reglas de negocio, la curva es muy grande, ¿no? Puede ser uno de los inconvenientes que tenga esto, pero que en tu opinión y en tu experiencia merece la pena. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, vamos, la programación con tipos y los sistemas de tipos, ¿sabes? Es una cosa súper interesante. Ya te digo que es que cuando tú estás haciendo una asignatura, ¿sabes? En términos lógicos, es como si estuvieras declarando, ¿sabes? Una proposición que después tienes que demostrar. Entonces, ese esfuerzo, ¿vale? De escribir la asignatura es muy importante para reflexionar sobre lo que tienes que hacer. ¿Sabes? O lo que quieres hacer es una parte muy importante de la especificación, ¿sabes? Que incluso aunque eso no llegues al extremo, ¿sabes? De especificar completamente la función como harías en un lenguaje de programación lógica, ¿vale? Como Go, Cagda, ¿sabes? Etcétera, pues va a ser muy importante. Entonces ese esfuerzo merece la pena y quizás, ¿sabes? Ese esfuerzo, ese momento de reflexión, ¿sabes? El que hace, pues ¿sabes? Pues que, por ejemplo, mi sobrino, pues, ¿con qué programa? De 12 años, 11 años tiene. Con Oh, Python, ujú, está claro, ¿sabes? Va a programar con Haskell, tío. Pues tiene que empezar ahí esto de los tipos, ¿qué es? Esto de no sé qué, muy complicado, ¿sabes? Entonces, eh, eso es una barrera de entrada, pero es una barrera de entrada vamos, que después da sus frutos, sin duda. Sí. mm, Es una guía, hay una cosa que se llama el TDD, que no es el Test Driven Development, es el Type Driven Development, ¿sabes? ujú, Y es hacer una implementar, ¿vale? Tus funciones guiándote, ¿vale? Por los tipos que están declarados en tu asignatura, ¿sabes? En la entrada y en la salida. Y es una gozada, ¿sabes? Apoyarte en los tipos porque te van guiando tu implementación y te va guiando hasta el punto, como decíamos antes, que te ofrece un algoritmo automático para implementar tu función. Tú simplemente vas, no sé cómo voy a implementar esto, ¿sabes? Pero tú vas dejándote llevar por los tipos y al final, ¿sabes? Acojonante. Tienes implementado. ¿Y cómo he implementado esto? Después te preguntas, ¿sabes? Después viene el momento de decir, joder, esto lo he implementado, ¿sabes? Lo he implementado porque corre, ¿sabes? Porque compila y corre, ¿sabes? Y sin embargo no entiendo, ¿sabes? ¿Qué es lo que he hecho? Y pues llega el momento ese de decir, ah, coño, claro, es que esto tiene sentido, ¿sabes? Esta asignatura tiene sentido, ¿sabes? Que sea así. Entonces ya lo entiendes. Es curioso, ¿eh? ¿Sabes? mm. Puedes programar, los tipos, ya te digo, te ayudan, te ayudan muchísimo. ¿Sabes? En el desarrollo, en el diseño, bueno, en el diseño, ¿sabes? En la metodología de la programación. Entonces merece la pena, ¿sabes? Sin duda. Las gramáticas de estos lenguajes tan potentes en tipos serán una locura, ¿no? O sea, yo no me puedo explicar cómo puedes expresar en un lenguaje que te dice que un tipo tiene que ser un número entre el 4 y el 5 y eso es parte del tipo, ¿no? Eso, como definición de diseño del El lenguaje tiene que ser un refine. gran reto, ¿no?
Refine Type, sí. Sí, todo este tipo de lenguajes efectivamente tienen sistemas de tipo tan expresivos que después. ¿Eso cabe en la gramática o tienes que añadir, no te da, ¿no? Tienes que añadir otros elementos para definir cómo se... No, eso forma parte de la gramática, claro, en la medida en que tú puedas, ¿sabes? Le des al programador la opción de implementar un tipo refinado, ¿no? Un refined type de esto que es un entero, sí, pero es un entero entre el 0 y el 10, por ejemplo. ¿Sabes? Pues eso al final, claro, el programador tiene que especificar eso, tiene que formar parte de la gramática. Y es complicado porque si no se hace con cuidado, ¿vale? Pues tienes tantos componentes en tu sistema de tipos, pues que empiezan a interactuar entre ellos, tío. Y, y hay veces pues que no has previsto, ¿sabes? Todas las interacciones posibles y eso es fuente de bug, ¡buah! Bestial. Scala tiene muchos bugs en ese sentido. ¿Sabes? Vamos, Porque es un lenguaje en el que se meten muchas características, ¿vale? Y, y hay veces pues que la interacción entre pues los higher kind of types y otra característica, o yo qué sé, ¿sabes? La herencia, pues no se han tenido en cuenta bien y al final pues tú te pones ahí a mezclar esas dos cosas y saltan bugs. Entonces sí, son lenguajes que tienen que ser bastante complicados de implementar. interesante, ¿no? Cuando llegas a un lenguaje que tiene tanta funcionalidad, se producen bugs porque no has tenido ciertos casos en cuenta. Muy, muy interesante esto. Sí, Supongo que sí. esto hay mucha gente investigando en el mundo universitario en todo este tipo de cosas, ¿no? ¿En tu Uf. universidad se investiga mucho esto? No, no conozco yo gente que investigue en esto en mi universidad. No. Sobre el tema teoría de lenguajes de programación, etcétera, no. Pues Juanma, Pero sí hay yo, muchísima, muchísima gente y es un tema que está en pañales, tío. Está en pañales, ¿sabes? Es que estamos programando, ¿sabes? Con lenguajes de la edad de piedra, tío. O sea, esto en 50 años va a pegar un cambio bestial. Y ese cambio puede estar seguro que va a ir en la dirección de la programación funcional y de la lógica. Seguro. y te digo más, son lenguajes antiguos, pero es que la mayoría de la gente usa Java como si fuera COBOL o Fortran. También, sí, sí, efectivamente. ¿Sabes? Que a lo mejor cuando tú eras Javero era... Que no utiliza la era- librería de strings, ¿no? Ah, Claro, y no solo eso, sino que el tema de paso de mensajes para la orientación a objetos no se ha entendido, ¿sabes? Tiene, al final muchísima gente usa Java o C Sharp como si fuera tuviera structs, o sea, mm, structs de C y todo es, no hay ningún tipo de encapsulación, de nuevo, no hay ningún tipo de cohesión, ¿sabes? Todas mm, las partes del programa acceden hasta el fondo de una estructura de datos complicada y al final estás usando programación imperativa como si fuera Fortran. Y bueno, ujú, los GoTos porque están mal vistos, si no la gente los seguiría poniendo. ujú. Pero no se ponen GoTos, pero se ponen sesiones a casco porro con try catch dentro de try catch, que no sé qué. O sea, Ya. realmente tampoco sabemos usar muy bien los lenguajes de los 90 en muchos casos. Sí, sí, es verdad. Y hay veces también, y aquí vamos a discrepar a lo mejor un poco, quizás porque los patrones de diseño, ¿sabes? No se entienden bien, ¿sabes? Si no se entienden bien, y yo sospecho, ¿sabes? Que es porque hay patrones de diseño que se venden que no están bien. Yo, por Yo ejemplo, casi, con la casi ninguno orientación de a los patrones de objetos, diseño. o sea, el libro este de Elkanov Ford, ¿no? El libro este Sí, de... es que yo Tío, no estoy de acuerdo con muchísimos de esos patrones sí, de ¿no? Django Pues Ford. me dejan más tranquilo porque yo no pude leerme ese libro, tío. O sea, no me entraban, ¿sabes? Y Mm, sin embargo, con la programación funcional, ¿sabes? Los patrones de ujú. diseño funcional, no he tenido yo esa sensación. ¿Sabes? Con los patrones de la programación funcional, ¿sabes? Con las type classes, ¿sabes? Con las funciones de orden superior, ¿sabes? Con patrones más específicos, ¿no? Todo el catálogo, ¿no? De funciones de orden superior, la programación aplicativa, la programación monádica, etcétera. Son patrones, tío, son muy claros, ¿sabes? Los Claro, tipos algebraicos de datos son sencillos, ¿sabes? Que, como decíamos antes, que también te pueden llevar, ¿sabes? A
hacer barbaridades, no te digo que no, ¿sabes? Pero esto que decíamos antes también de poder explicar tus diseños, ¿sabes? Es Ujú. súper importante, ¿sabes? Y poder razonar por qué has hecho las cosas de la forma en la que las has hecho, ¿sabes? Y poder discutir y llegar a acuerdos, ¿sabes? Eso, o sea, yo lo he vivido con la programación funcional, ¿sabes? Y a lo mejor es que habría que venderlo mejor, ¿sabes? Sé que También. yo creo que los patrones de diseño del Gang of Four son anecdóticos, ¿sabes? Y los patrones de diseño que tú mencionas son matemáticos. Sí. Y eso marca una gran diferencia. Yo creo que el beneficio de esos patrones del libro de Gang of Four es que hubo gente que se sentó a razonar sobre cómo escribir código. Que sabes que el legado más valioso que tenemos Sí. del Gang of Four es vamos a intentar resolver los problemas comunes de una manera común y vamos a razonar sobre ello. Ujú. No tanto la implementación que hicieron. O sea, de Ya. esos patrones de diseño, los que están bien hechos como el Singleton no deberías usarlos casi nunca. Y muchos otros son sobre ingeniería brutal, ¿no? Como la factoría Sí, abstracta. ¿Para qué demonios necesitas una factoría abstracta? sí. Pero lo importante no es eso, sino que alguien dijera, bueno, igual no hay que reinventar la rueda con cada programa que hacemos y que cada persona se invente lo que quiera, ¿no? Y que hay soluciones bien conocidas como el Visitor o el Decorator. De hecho, los patrones que se usan más son los que están implementados en casi todos los frameworks que usamos en el día a día. Cuando usamos un framework MVC Mm. o para una API REST o lo que sea, sí que se usan los patrones de diseño que tienen más sentido, como los decoradores. Sí. Entonces, no es que tengas que saber y controlar y entender todos esos patrones ni usarlos en todos sitios, sino que el trabajo de esas personas de vamos a intentar darle un enfoque de ingeniería al software es el Mm. mayor legado que tenemos. Pero no es que Pues tengas que llevarlos a mm, la práctica como tal, además son muy viejos, hace mucho tiempo. sí, sí. Pues sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que entender la programación funcional, ¿sabes? De esta perspectiva de los patrones de diseño, ¿sabes? Es algo también que yo, al menos en la experiencia que tengo, ¿sabes? Con las clases y los trainings en aula, es importante. ¿Sabes? Cómo haces eh, implementas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿sabes? Un tipo de código, ¿sabes? Y ese patrón, ¿sabes? Que estás viendo, ¿no? Repetido en todos los casos, ¿sabes? Abstraerlo, ¿sabes? Mm, Y encapsularlo, ¿sabes? En una función de orden superior, etcétera. ¿Sabes? Ese proceso, ¿sabes? De patrones de diseño, ¿no? Que es esencialmente eso, ¿no? Es ver el patrón de diseño y ese patrón de diseño implementar. Y por eso mm, yo creo que es muy útil, ¿sabes? Y tienes razón, vamos, que ese legado y llevar, poner, ¿no? En la palestra, ¿no? El concepto de patrón de diseño fue muy importante. mm. Pues nos quedamos con ganas de que vengas a impartirnos esa formación de programación funcional con escala, Ah, que a ver si bueno, la podemos hacer este año en LeanMind, y total. seguimos combinando herramientas. Muy bien. Pues, nada, la verdad es que tengo como más preguntas y tal, pero tampoco quiero que retener de más tiempo y que nos quede un episodio súper largo. Es que me parece muy interesante todo este tema y pues, te doy las gracias por haber estado compartiendo este rato. Pues nada, gracias a ti. Ha sido muy interesante y yo creo que este tipo de cosas están muy bien. ¿Sabes? Tratar de explicar un poco, ¿sabes? Qué es lo que hacemos y cómo vemos ¿sabes? La programación funcional y que, oye, que se enganche cuanta más gente mejor. Vale. Y que Así que hagamos te las lo agradezco cosas, mucho. y yo a ti, que hagamos programas más simples Sí, y por con menos supuesto, fallos. por supuesto. Y menos Muy sobre bien, ingeniería. eso es. Pues nada, Juanma, cuídate mucho, nos vemos pronto. Nos vemos. Muchas Un gracias, abrazo. Carlos. Un abrazo. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisas, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender, y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica,
he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com.